Amén. Se pueden sentar, pueden tomar sus asientos. Seguimos con la serie y el estudio del libro o del Evangelio del apóstol Juan acerca de la revelación del Hijo. Vamos a compartir el tema número 3, que se titula La encarnación del Verbo eterno. Levante su mano derecha y diga conmigo: la encarnación del Verbo eterno. Y vamos al Evangelio de Juan, del apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. El Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 1, el verso 1. Y después vamos a leer el capítulo 1 y el verso 14. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, el verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de entrar a este tema de la encarnación del Verbo eterno, quiero dar una pequeña introducción de algo muy importante para nosotros poder avanzar en el conocimiento de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero debemos entender que no estamos en un tiempo de estar dormidos espiritualmente. Estamos en un tiempo donde debemos despertar. Que a veces podemos estar despiertos físicamente, pero podemos estar dormidos espiritualmente. En un momento que Jesús necesitaba a sus discípulos que estuvieran despiertos, que estuvieran orando con Él y por Él antes de ir a la cruz, dice la palabra que Jesús oró, escogió o tomó a 3 discípulos para que lo acompañaran, y cuando volvió a sus discípulos estaban dormidos. No dormidos solamente físicamente, sino dormidos espiritualmente. Porque en el momento de la oración, en vez de estar despiertos, se durmieron. En vez de estar despiertos con los ojos espirituales abiertos, se durmieron. Entonces estamos en un tiempo donde nosotros como iglesia debemos entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de orar. Amén. De interceder. La responsabilidad de la oración por la iglesia, por la ciudad y por la nación no solo recae en los apóstoles o en el liderazgo, recae en toda la iglesia. Toda la iglesia debe orar. Toda la iglesia, escuche bien, no puede estar con los brazos caídos, no pueden estar dormidos, porque después viene un ataque más fuerte. Amén. Por ejemplo, ahorita hemos proclamado, hemos testificado que en los supermercados todo hay abundancia, hay bendición, todas esas cosas. Lo único que se tiene que arreglar es la luz. Pero si usted no sabía, ahorita hay una crisis de gasoil que puede generar un desabastecimiento y que volvamos otra vez al ciclo del pasado. ¿Cuántos quieren volver al ciclo del pasado? Entonces, en vez de estar preocupado, amén, y hablando y esperando las colas de nuevo en los supermercados, nosotros tenemos la responsabilidad de detener eso. ¿A través de qué? A través de la oración.
Levante sus dos manos, diga conmigo: la oración del justo puede mucho. Así que dile a la persona que tienes a tu lado y le deja de estar perezoso, de estar orando 5 o 3 minutos, y dedícate a la oración. ¿Están aquí? Cuando Jesús, cuando vio a los discípulos dormidos, le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y la palabra velar es eso, estar despiertos espiritualmente, estar atentos. Y la palabra tentación, para que dice velar y orar para que no entre en tentación, la palabra tentación es trampa, es lazo. Esto nos enseña que si nosotros estamos despiertos a través de la oración, no vamos a caer en las trampas del mal. No vamos a caer en las trampas de los impíos, porque vamos a tener discernimiento, porque vamos a tener nuestros ojos espirituales abiertos, y no vamos a dejar que el diablo y las tinieblas nos roban o destruyan lo que el Señor nos ha entregado y lo que Dios ha levantado en nuestra nación. Tenemos que pararnos en la brecha y anular todos esos planes de las tinieblas y declarar la voluntad de Dios en nuestra nación. Y ahora, para recibir estas verdades y estas revelaciones de Cristo en el Evangelio del apóstol Juan, debemos estar despiertos en nuestro espíritu. Amén. Debemos tener comunión con el Señor toda la semana. Toda la semana les insto, les motivo, desde el lunes hasta el sábado, oren al Señor. Estén en comunión con el Señor. Deben venir también con una expectación. ¿Qué es una expectación? Esperar que Dios me hable. Esperar que la presencia de Dios se manifieste en mi vida. Que Dios me dé la palabra que yo necesito. Porque si usted viene con una actitud de religiosidad, ahí voy a pagar penitencia, congregándome, escuchando al apóstol Olver, para que Dios me dé una bendición. Esa no es la actitud. Usted viene aquí para ser bendecido. Usted viene aquí para recibir una palabra que va a transformar tu vida y tu familia. Esa es la expectación con la cual usted debe venir a este lugar. No venir todo perezoso: ay, me hubiera quedado en la casa, está buena que estaba la cama. No. Debe venir con una expectación que Dios tiene algo más grande para su vida. ¿Están aquí? Entonces, porque si no estamos despiertos en el Espíritu, si no estamos despiertos en el Espíritu, se nos va a hacer muy difícil entender la palabra que el Señor nos está impartiendo. ¿Por qué, apóstol Olver? Porque la palabra, Jesucristo dijo en Juan capítulo 6 que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y dice la palabra de Dios que la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que la Biblia no lo entienden los inteligentes, lo entienden los espirituales, porque la Biblia es un libro espiritual. Entonces, si usted no está en el Espíritu, cuando usted lee la Biblia se va a dormir. Cuando usted lee la Biblia no va a entender. Cuando usted viene aquí y escucha un mensaje de la palabra, no entiende ni papa. ¿Por qué? Porque no está en el Espíritu. Usted tiene que, y les motivo a eso, porque cuando usted está en el Espíritu, después la palabra va a ser un deleite. La palabra va a ser como si se comiera una comida bien buena, bien sabrosa, pero en el Espíritu. Usted se va a deleitar en la palabra del Señor. Y con lo que el Señor está impartiendo, no debemos endurecer nuestro corazón. Como dije en la enseñanza de lo que impide la transformación, Jacob peleó con Dios. No pelee con Dios, no pelee con la palabra, no endurezca su corazón, porque puede venir algo terrible. Y eso algo terrible se llama espíritu de estupor. Romanos capítulo 11, quiero dar esta introducción antes de entrar en el tema.
Romanos capítulo 11, versos 7 al 8. Dice, ¿qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los ha alcanzado, y los demás fueron, ¿qué dice ahí? Endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean, oídos que no oigan, hasta el día. ¿Qué sucedió con la nación de Israel? Vino Jesucristo, predicó el evangelio y ellos se endurecieron. ¿Qué significa endurecer el corazón? Rechazaron el mensaje. No aceptamos tu mensaje, Jesús, no aceptamos el evangelio, lo refutamos, queremos seguir con nuestras vidas, queremos seguir con nuestra religiosidad. Endurecieron su corazón y le vino un espíritu de estupor. Espíritu de estupor, la palabra estupor es de donde viene la palabra estupidez, que es una persona que no ve espiritualmente, no oye espiritualmente, no entiende a Dios, no entiende las cosas de Dios. Como dice la palabra, son hombres naturales, no espirituales, que para ellos las cosas de Dios, las cosas espirituales son locura, pero para los que creen, el evangelio es poder de Dios para salvación. La cruz es una locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Entonces nosotros debemos quebrantar nuestro corazón y venir a la iglesia no con una actitud de refutar la palabra en nuestro corazón, sino abrir nuestro corazón para que Dios siembre la semilla de su palabra y pueda dar fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Y eso es lo que dice Santiago capítulo 1, el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, levante sus dos manos, diga conmigo, primero tengo que desechar lo malo de mi corazón. Y dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. O sea, vamos a ser mansos, vamos a ser humildes, vamos a rendirnos a la palabra. Dice que la cual puede salvar tu alma, la cual puede sanar tu alma, la cual te puede liberar, te puede transformar. Entonces dile a la persona que tienes a tu lado, ven con una actitud de recibir. Guarda el teléfono. Sí, escuche bien, si usted tiene el teléfono para estar chateando, está mal. Si usted tiene el teléfono para leer la Biblia, está bien, pero no lo agarre como excusa para chatear. Por dejar el teléfono un momento no te vas a morir. Hay algo más importante que Dios te quiere decir aquí, y es su palabra. Apóstol, ¿por qué está diciendo eso? Porque las últimas semanas he sentido un ambiente muy pesado en el servicio. O sea, como que la gente no quiere recibir o como que no entiende. Pero vamos a romper eso, porque estamos aquí para aprender. Estamos aquí para recibir. Levante sus dos manos y diga conmigo, estamos aquí para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Señor. Entonces hago esta introducción porque el tema del verbo encarnado es un tema que hay que comprenderlo en el Espíritu. Hay que recibirlo en el Espíritu. Hay que creerlo en el Espíritu. Y cuando nosotros lo recibimos en el Espíritu, podemos ver la grandeza del Hijo Eterno y la grandeza de la salvación que Él nos ha dado a través de su gracia, a través de un favor inmerecido. Nosotros no nos ganamos la salvación. Cristo se ganó la salvación por nosotros. Entonces tenemos que tener entendimiento del verbo eterno antes de su encarnación. Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a leerlo nuevamente. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo, ya lo estudiamos en mensaje pasado, es la palabra logos en el griego, que significa palabra. Cristo, antes de su encarnación, era la palabra eterna. Levante sus dos manos, diga conmigo: Cristo, antes de su encarnación, era la palabra eterna. La palabra eterna de Dios era la expresión, o es la expresión, de la mente y del consejo de Dios. Es Dios revelándose a sí mismo a los hombres. Es Dios revelándose a sí mismo a toda su creación. Y debemos entender que no solamente la palabra eterna, el Verbo eterno, antes de su encarnación, que era Cristo, Él, por medio de esa palabra eterna, hizo el universo. Lo dice Hebreos 11, y eso lo hemos visto en los mensajes pasados. Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué fue constituido el universo? ¿Lo están leyendo? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces podemos ver que el Verbo, la palabra eterna, hizo el universo, hizo la creación. Y podemos ver en Génesis capítulo 1, vemos la expresión común: y dijo Dios. Y dijo Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 1, el verso 3. Y dijo Dios: sea la luz. Génesis capítulo 1, verso 6. Luego dijo Dios: haya expansión. Génesis capítulo 1, verso 11. Dice: y después dijo Dios. Génesis capítulo 1, verso 14. Dijo luego Dios. Génesis capítulo 1, verso 20. Y dijo Dios: produzcan aguas, las aguas, seres vivientes. Génesis capítulo 1, verso 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué usó Dios para crear el mundo? La palabra. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Dios no hizo truenos, relámpagos, manifestó poder para crear todas las cosas. Lo primero que hizo Dios fue hablar la palabra. Lo que salió de la boca de Dios fue la palabra eterna. Lo que salió de la boca de Dios es el Logo, es Cristo, la palabra encarnada. Entonces la palabra eterna de Dios tiene un poder creativo ilimitado. Por eso cuando tú recibes la palabra eres transformado. Porque yo le hablo de expectación, porque usted por una palabra puede ser sanado. El día viernes nosotros dimos la escuela de los 5 ministerios y muchas personas que estaban enfermas, que estaban oprimidas, me escribieron que fueron liberados y fueron sanados por la palabra. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: tú pidiendo sanidad y descuidado en la palabra, cuando la palabra te puede sanar. Aquí. O sea, una palabra te puede sanar, una palabra de Dios te puede liberar, una palabra de Dios puede quitar la depresión, una palabra de Dios puede echar fuera la enfermedad, una palabra de Dios puede transformar tu familia, porque si la palabra hizo los cielos, la tierra y el universo, una palabra puede hacer un mundo nuevo y bueno para ti y para tu familia. Ese aplauso es para Jesucristo de los fuertes.
Una palabra te puede sanar, una palabra te puede liberar, una palabra te puede salvar, una palabra te puede destrabar financieramente. La palabra te puede santificar, transformar tu vida, tu familia. De repente tu mundo antes de Cristo era un caos, pero la palabra ha hecho una persona nueva, una familia nueva en ti. Y Génesis 1:26 dice que somos hechos a imagen de Dios. Si tenemos la imagen de Dios, quiere decir que tenemos la misma habilidad de crear con nuestras palabras. Si Dios creó el mundo con la palabra de su boca, con la palabra eterna, con el verbo eterno, nosotros tenemos como hijos de Dios, como semejanza de Dios, primero creación de Dios, imagen de Dios, ahora más cuando somos hijos de Dios, renacidos, recreados, tenemos más poder en nuestra palabra. Por eso Proverbios capítulo 18 verso 21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de tu lengua. O sea, lo que tú hablas, lo que tú crees en tu corazón y lo que tú hablas, eso te va a venir. ¿Escucharon eso? El mismo Señor Jesús dijo: si le dijeres a este monte, quítate y sea echado al mar, y no dudares en tu corazón, lo que tú digas será hecho. Porque Hebreos capítulo 11 verso 3 dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Tiene que haber fe y tiene que haber palabra. Dos cosas para activar la palabra creativa: hay que tener fe en el corazón y confesar y declarar y hablar correctamente y tener un lenguaje de fe. Si usted cree que va a venir cosas malas y lo confiesa, le va a venir cosas malas. Si usted cree que le vienen cosas buenas, que la palabra de Dios se va a cumplir, lo cree en su corazón y lo confiesa, la palabra de Dios se va a cumplir en tu familia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces es muy importante, dile a la persona que tiene a tu lado, es muy importante lo que hablamos. Por eso Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, el verso 36 y 37 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por cada palabra ociosa daremos cuenta. ¿Por qué daremos cuenta? Porque en nosotros hay poder en lo que hablamos. Por eso la gente que tiene un lenguaje de incredulidad siempre son gente negativa, hablan pura maldición, que esto, que la escasez, que la miseria, que la enfermedad, que se va a poner las cosas peor, y empiezan a hablar lo negativo, y a lo negativo. Son personas, escúcheme, que a mí me molestan. Me alejo de esas personas. Están aquí. Porque yo no me dejo guiar por la voz del mundo, yo me dejo guiar por la voz de Dios. Y en la oración yo confieso la palabra, declaro la palabra. En todo momento estoy declarando la palabra, porque la palabra de Dios tiene un poder creativo. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile: deja de estar hablando tanta negatividad, tanta incredulidad, tanto chisme. Habla la palabra de fe y vas a ver que tu vida va a cambiar para siempre. ¡Aplaude a tu Dios! ¡Aplaude fuerte a tu Señor! Levante sus dos manos.
Diga conmigo, la palabra de Dios es muy poderosa. Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20. Dice así: y envió su palabra y los sanó y los libró de las ruinas. Lea todo el Salmo 7 en su casa y ahí vas a ver que te enseña cómo el Señor libra a los justos de las aflicciones y de las tribulaciones. Pero Dios, para librar a alguien de una aflicción y de una tribulación, Dios usa su palabra. Dios envía su palabra. Tú oras al Señor: Señor, tengo esta situación económica, Señor, envíame la solución, y Dios te la va a enviar en forma de una palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. También hablando de la palabra que es Cristo. El Padre envió a Cristo a esta tierra para sanarnos, para liberarnos, para salvarnos y para librarnos de la ruina. Y cuando se predica la palabra, se está hablando de Cristo, que es la palabra. Y esa palabra tiene el poder, y envió su palabra y te sanó. O sea, si usted ha venido a este lugar, que tengo dolor de cabeza, que tengo el virus de la diarrea que anda dando, que estoy esto, me duele aquello, me duele lo otro, que me duele la uña, que me duele el pelo, que me duele la pestaña, el día de hoy la palabra te va a sanar. Declaro en el nombre de Jesús, conforme a esta palabra, que cualquier persona que esté enferma del estómago, dolor de cabeza, cualquier sea el síntoma, cáncer, diabetes, osteoporosis, lo que sea, esa enfermedad se va a ir, porque Dios envía su palabra y te sana. Que ese aplauso para el Señor, déselo fuerte. Diga conmigo: recibo la palabra de sanidad. Dígalo fuerte: recibo la palabra de sanidad. Recibo la palabra de liberación. Diga conmigo: la opresión, la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aplaude fuerte a tu Rey. Hay un rompimiento en esta mañana. Aleluya. Pueden sentar. Dice: y envió su palabra y los libró de su ruina. Dile a la persona que tiene a todos, dile: si estás arruinado, si andas pelando, si tu nevera es como el Polo Norte, hielo arriba y agua abajo, necesitas la palabra. Una palabra te libera de la ruina. Levante sus dos manos, diga conmigo: recibo la palabra de Dios, y el día de hoy la ruina, la escasez, la miseria, la pobreza se va de mi vida, se va de mi familia, porque la palabra de Dios me ha librado de la ruina. ¿Cuánto lo creen conmigo? Yo creo que esta mañana es una mañana de sanidad. Yo creo que esta mañana es una mañana de liberación. Yo creo que esta mañana es una mañana de milagro financiero. Yo creo que esta mañana es una mañana profética de gloria, porque Dios está enviando su palabra para reventar toda obra del diablo y para transformar tu vida para siempre. Grita en esta hora, dale esa alabanza a tu Rey. Se rompe todo yugo del diablo, todo plan del diablo, todo plan de escasez cae por tierra en el nombre de Jesús. Grita, aplaude, celebra esta palabra. Aleluya. Se pueden sentar.
Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿cómo te gusta que te profetice? Te paran los pelos. Pero esa palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús. Siento en mi espíritu, siento un fuego de Dios que se va a cumplir en nuestras vidas. El misterio de la encarnación del Verbo eterno. ¿Cómo comienza la caída del hombre? ¿Quién es la que comete el primer pecado? Eva. Y Eva seduce a su esposo Adán para que comiera del árbol que Dios le mandó que no comiera. Así que Dios le hace una promesa de salvación al hombre, pero le hace una promesa de redención para la mujer. Dios le da la promesa a través de una palabra de juicio contra la serpiente, porque Dios maldice en Génesis 3:14. Dios maldice a la serpiente, hablando que Dios maldice a la serpiente y a Satanás. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, hablando de la descendencia de la maldad, y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer te va a herir, hablando a la serpiente, te va a herir en la cabeza. Y tu serpiente te va a herir en el calcañar. Hablando de que Cristo despojó y derrotó al diablo en la cruz. Y el diablo lo hirió en el calcañar, hablando de la muerte de la cruz. Primero debemos considerar en Génesis capítulo 3, verso 15, quiero que abran su espíritu para que puedan comprender en su espíritu que cuando la Biblia habla en Génesis 3:15 de la simiente de la mujer, la palabra simiente es semilla. La palabra simiente es esperma. Y la mujer no tiene semilla. La mujer tiene óvulos. La mujer no tiene esperma. El que tiene semilla, el que tiene esperma, es el hombre. Entonces, cuando el Señor le dice a Satanás: la simiente de la mujer te va a golpear la cabeza, se refiere que la mujer iba a concebir no de una manera natural, sino de una manera sobrenatural. O sea, Dios le habla en forma de misterio y le está hablando de que el Redentor iba a venir al mundo a través de una mujer virgen. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, el verso 14, profetizando acerca de Jesús, el profeta Isaías, muchos años antes, dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Satanás trajo maldición a la mujer porque fue la primera en obedecerle, pero Dios iba a romper esa maldición usando una mujer como un medio para traer al Salvador del mundo, Jesucristo. Y Dios redime a la mujer y Dios rompe todo lo malo y toda maldición en la mujer. Y por eso cuando el ángel ya se acerca a María, dice: Dios te dice que eres una mujer favorecida,
llena de gracia. No está hablando solamente que María era como dicen la religión popular, es la madre de Dios y todas esas cosas, porque no es la madre de Dios, porque el Verbo era antes que María. Y ella concibió por el Espíritu Santo. Lo que está hablando era que si por Eva entró la maldición a la mujer, por una mujer llamada María, que iba a concebir por el Espíritu Santo, iba a dar a luz al Redentor, toda maldición se rompe en las mujeres, y las mujeres, todas las mujeres son favorecidas por Dios. ¿Sabes que las mujeres iban a pegar un grito? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Levanten las manos las mujeres en el nombre de Jesús. Se rompe toda maldición en tu vida, se rompe toda obra del diablo, todo plan de las tinieblas, todo decreto se rompe en tu vida, y declaro el favor y la bendición de Dios sobre ti, mujer. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Ahora, todo esto nos revela una doctrina y un fundamento importante: el nacimiento virginal de Jesús y su encarnación por obra del Espíritu Santo. El Verbo encarnado fue puesto en el vientre de María y se encarnó en un hombre llamado Jesucristo. Juan 1:1, el Verbo era con Dios, el Verbo es Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, hablando del nacimiento virginal de Jesús. Pero ya cuando Jesús nace, ya María deja de ser virgen. Y no solamente eso, sino que después que Jesús nace, conoce a José, y Jesús tuvo otros hermanos. O sea que ya ahorita ya no se puede decir que es la Virgen María. Hola. Fue virgen antes, pero ya cuando nace Jesús ya perdió la virginidad. Entonces aquí habla, número uno, levante sus dos manos, diga conmigo: nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Que lo dice la palabra. Y hay otro misterio, que es el misterio de la encarnación del Verbo eterno en Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Diga conmigo: grande es este misterio. Dice: Dios manifestado en carne. Juan 1:1, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Juan 1:14, y el Verbo se encarnó. Dios se encarnó en un hombre. Dice: Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice: ¿por qué es importante esto? De que Dios haya venido en carne. Vamos, le voy a dar este ejemplo que he dado en otras prédicas y en otras enseñanzas. Es como si tú ves una colonia de hormigas y viene algo que la quiere destruir, y tú les quieres hablar o advertir a las hormigas porque has sentido misericordia por las hormigas. Parece algo ridículo, pero te voy a ilustrar con esto lo de Dios y lo de la encarnación. Para tú poder comunicarte en el lenguaje de hormiga, tú te tienes que hacer hormiga por amor a las hormigas. Entonces alguien te dice: te quiero, necesito un voluntario para convertir al hombre en una hormiga, para salvar a las hormigas. ¡Yo! Y te vas a quedar hormiga para siempre.
Y te meten en una máquina. Yo sí soy bueno para las películas. Para sacar un guión. Te meten en una película. Roy, no me mires así porque te veo como si fuera una hormiga ya. Mira así como si quisiera él hacer así. Te metes, te haces hormiga, Freud se hace hormiga, y él empieza a hablar a las otras hormigas para convencerla de que viene un peligro, que muden su nido. Pero Roy se queda hormiga para siempre. Así es Dios, porque delante de Dios nosotros somos seres tan pequeños. Somos como unas hormigas delante de la grandeza de Dios. Dios se hizo hombre para entendernos, para hablarnos con nuestro vocabulario, para salvarnos de la destrucción eterna. Eso fue lo que hizo Dios. Y escuche bien, y Jesucristo se quedó hombre. Así como Roy se iba a quedar hormiga. Dios se manifestó en carne para salvarnos. La grandeza del Dios eterno, el creador del universo lleno de majestad, se hizo hombre para morir en la cruz, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y todavía hay gente que rechaza lo que Cristo ofrece. Todavía hay gente que rechaza la salvación. Todavía hay gente que menosprecia a Jesucristo. Entonces este misterio de la encarnación tiene una gran diferencia en cuanto a nuestra fe con otra fe o con otras religiones. Porque en nuestra fe Jesucristo dice que Él es eterno, que Él no tiene principio y fin. Él es el Dios creador, es el magnífico, lleno de majestad, de gloria. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Esa es la grandeza de Jesús. Jesús no es un simple profeta. Jesús no es un simple gurú. Jesucristo no es el más sabio en cuanto a la sabiduría humana. Jesucristo no es el fundador de una nueva religión. Por eso no puedes comparar a Jesucristo con otras personas de otra religión. Las otras personas de otra religión están muertas. El único que resucitó se llama Jesucristo. Los otros líderes de otra religión nunca dijeron que son Dios, sino que iban rumbo a la iluminación, que eran profetas. Pero ninguno de ellos, de las grandes religiones del mundo, ninguno de ellos osó a decir que es Dios. Te digo a la persona que tiene otro, ni se te ocurra comparar a Jesucristo con otros líderes religiosos, porque no hay comparación. Levante sus dos manos, diga conmigo: otros líderes religiosos no se comparan con Jesucristo, Dios manifestado en carne para salvarnos. Parece fuerte aplauso al Señor. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Esa es la encarnación del Verbo eterno en Jesús. Tiene una importancia muy grande, ya que a través de esa verdad podemos discernir cuando alguien viene de una manera correcta o viene con un espíritu de error. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan. Primera. Está tocando la campana, eso tiene más fuerza, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿en qué? En carne. ¿Qué significa eso? Que Dios es manifestado en carne. Dice, es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué te da a enseñar a esto? Que el centro del evangelio es Jesucristo mismo. Él es la roca principal. Él es el fundamento principal. El fundamento principal es entender que Jesucristo es Dios. Lo que le dijo el Señor, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice ustedes que yo soy? Pedro se levantó y dijo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios encarnado. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre este fundamento que yo soy Dios, voy a edificar la iglesia. Entonces cualquiera que niegue que Jesucristo es Dios es un falso maestro. Todo aquel que minimiza a Cristo es un falso. Dile a la persona que tiene que lo dire. Todo aquel que minimiza a Jesucristo es un falso. Y opera en un espíritu de anticristo, opera en un espíritu de error. O sea, la manera de poder escuchar la enseñanza sana o la sana doctrina, como muchas personas predican, es cuando se exalta a Cristo, cuando se exalta a su persona, cuando se exalta su obra de redención, cuando se exalta su salvación, cuando se exalta su gracia. Y si alguno no viene con la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido ni le recibáis. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 7 al 10. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no os perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le digáis en casa ni le digáis bienvenido. No, apóstol, todas las religiones llegan a Dios, todos los caminos llegan a Roma. No es así. Amén. Y hay sectas. Por ejemplo, la Iglesia Popular exalta más a María que a Jesús. Exalta tanto a María que ponen a María una mujer y a Jesús todavía es un bebé, lo tienen en brazos. ¿Qué están diciendo con eso? Que María es más grande que Jesús. Entonces ellos están negando a Cristo, porque el que nos salva no es María, el que nos salva es Jesucristo. El que murió en la cruz no es María, el que murió en la cruz fue Jesucristo, y es el único camino, verdad y vida. Apóstoles, los testigos de Jehová, que yo a veces les recibo atalaya, ellos no son ni primos de nosotros. ¿Por qué, apóstol Olver? Porque ellos niegan que Jesucristo es Dios de una vez y dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel reencarnado. Así que si primos no les reciban atalaya, usted le está recibiendo maldición. Porque ellos hablan de Dios. Pero dice ahí, si alguno viene a ti, a tu casa, y no viene con la doctrina de Cristo, ni les recibáis, ni le digáis bienvenido. Apóstol, los mormones. Apóstol, está atacando toda la religión. No lo estoy atacando, estoy defendiendo la doctrina de Cristo. Ellos son peores porque ellos sacaron otro evangelio. Sacaron otro libro, el libro del Mormón. Tú
supuestamente manifestado un ángel. La Biblia dice que si un ángel del cielo predica otro evangelio que no es este evangelio que estamos predicando, el tal sea anatema, el tal sea maldito. Así que si usted tiene libros de testigos de Jehová, de mormones en su casa, metafísica, con Imendes, todas esas cosas, bote esa basura. Esto me está hiriendo, precisamente lo quiero hacer. Que no podemos caminar en un espíritu de error. Levante sus dos manos, diga conmigo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de error se va de nuestras vidas. Levante sus dos manos y diga conmigo, nosotros confesamos que Jesucristo ha venido en carne, Dios manifestado en carne, para darnos salvación, para liberarnos y para que su gracia se manifieste sobre nosotros. Vamos a gritarle por un fuerte al Rey. Amén. Entonces, hoy en día hay pocas congregaciones donde se enseña esta verdad fundamental y central. Debemos tener cuidado qué mensaje estamos escuchando. ¿Exalta a Cristo o desprecian a Cristo? ¿Hablan de la cruz? ¿Hablan de la gracia? Otra cosa, debemos entender que Cristo Jesús es mayor que los ángeles. Levante sus dos manos. Digan conmigo, Cristo Jesús es mayor que los ángeles. Hebreos capítulo 1, verso 3 al 6. Hoy es jornada de vacunación. Nos estamos vacunando contra todo error. Hebreos capítulo 1, verso 3 al 6. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior, ¿qué dice ahí? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál ángel dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré para el Padre, yo seré a él Padre, y él me será para hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenme todos los ángeles de Dios. Colosenses capítulo 2, el verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Porque hay gente que adora a los ángeles. Hay gente que ora a los ángeles. Y la adoración a los ángeles no es algo nuevo. El apóstol Pablo atacó eso, el libro de Hebreos atacó esa falsa enseñanza. Los apóstoles confrontaron que Cristo es la cabeza de la creación, que Cristo está por encima de los ángeles. Y hoy en día la gente ha caído en la adoración de los ángeles, de los arcanos. No sé si usted ha escuchado eso. De las cartas, empiezan a adorar a los ángeles. A veces hay una oración que parece muy, muy inocente, pero no se puede orar a los ángeles. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día. Usted no puede orar a los ángeles, porque hay alguien superior. Y ese superior se llama Jesucristo. Dile a la persona que tiene a tu lado, no estés orando a los ángeles. Los ángeles existen, pero están para servicio de los herederos de la salvación. Hay algunas personas que tienen como la cara seria. Hoy en día la gente ha caído a la adoración de los arcanos, donde algunas personas le piden a los ángeles, adoran a los ángeles. Las personas que hacen esto ignoran que los ángeles no fueron creados para ser adorados. Los ángeles fueron creados para adorar a Dios. Apocalipsis 19, verso 9 y 10.
Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, ¿qué dice ahí? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué le dice el ángel? Adora a Dios. O sea, el ángel, cuando Juan le vino con un mensaje, con una visión, y el apóstol Juan lo quiso adorar, el ángel se preocupó, le dijo: no lo hagas. Yo no estoy creado para que me adoren. El único que es merecedor de la gloria y de la honra se llama Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Y Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación? Los ángeles de Dios están a favor de los hijos de Dios. Podemos ver la asistencia de los ángeles de Dios en nuestras vidas. Podemos ver los ángeles de Dios que nos guardan, los ángeles de Dios que nos protegen. Los ángeles de Dios son reales, pero no es para adorarlos. Los ángeles de Dios son enviados por nuestro Padre Celestial para guardarnos a nosotros, para guardar a nuestros hijos, para reventar toda obra de las tinieblas que se quiera levantar contra nosotros. Yo creo que en este lugar hay ángeles. Si se nos abriera el mundo espiritual en la alabanza, viéramos miles de ángeles adorando al Señor. En estos días le mostré a los muchachos de la alabanza una grabación de un grupo de alabanza que empezó a adorar al Señor, y hicieron la grabación para ver cómo estaban las voces. Y se dieron cuenta que en esa grabación las voces no eran de ellos, sino las voces de ángeles. Y llevaron ese audio a la NASA para ver si era verdad, para comprobar la evidencia sobrenatural de esas voces, de esos instrumentos. Y la NASA dijo que las voces que estaban cantando ahí no respiraban. Número uno. Número dos, que los tonos con que llegaban esas voces ningún ser humano le ha llegado. Número tres, que los instrumentos que se tocaban ahí no existen en este mundo. Entonces los ángeles de Dios existen. Los ángeles de Dios se mueven a nuestro favor. Dile a la persona que tiene tu lado: cree en el Señor y vas a ver los ángeles a tu favor. Los ángeles quitando todo tropiezo y todo obstáculo. Si los demonios se mueven, los ángeles se mueven más que los demonios. Creemos que hay ángeles que te están ministrando. Creemos que hay ángeles que están ministrando sobre tu vida, que nos están asistiendo, que nos están ayudando. Tú no estás solo. Los que salen a evangelizar, hay ángeles que están a tu alrededor, acampan a tu alrededor y te defienden. Quita todo tropiezo de tu camino. ¿Cuántos pueden darles alabanza al Señor en esta hora? ¿Cuántos están alegres? Dile a la persona que tiene a tu lado: cambia esa cara y alégrate, porque son más los que están contigo que los que están en el mundo. ¡Aplaude! ¡Aplaude fuerte al Señor! Aleluya. Pueden sentar. Les quiero enseñar algo. A veces nosotros como que estamos más conscientes o vemos más demonios que ángeles. Pero les quiero decir una cosa. Dice que Satanás, en la palabra, en la escritura, dice que arrastró la tercera parte de los ángeles. La tercera parte. O sea, te voy a explicar en términos matemáticos. Por un ángel caído hay 3 ángeles. O sea, que son más los ángeles de Dios
de los ángeles caídos o los demonios. Apóstol, un demonio. Por ese demonio hay 3 ángeles más fuertes que él, porque fueron derrotados por el arcángel Miguel y tirados a la tierra. Fueron vencidos, y fueron vencidos por Miguel. Los ángeles que tenemos a nuestro alrededor son más poderosos que los demonios. Los ángeles que están a nuestro favor son más poderosos que los demonios que tienen los brujos, que tienen los hechiceros, que tienen los santeros. Así que deja de estar maximizando y exaltando a los brujos, exaltando a los hechiceros, exaltando a los demonios. Vamos a exaltar a Dios y los ángeles que están a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tiene a tu lado, deja de estar viendo tanto demonio y empieza a ver a los ángeles que están moviéndose a tu favor, a favor de nuestra familia, a favor de la iglesia. Los ángeles atando a nuestro alrededor y nos ha dado la victoria. ¡Eh! Aplaude fuerte al Señor. Amén. Entendiendo que Jesucristo es mayor que los ángeles. O sea, nosotros estamos blindados por todas partes. Yo no sé por qué tememos. Como que nos han ministrado un evangelio de temor. Y está bien la guerra espiritual, está bien. Pero yo me he centrado ahora en Cristo, en el reino. Porque si nosotros estamos por diablo, el demonio. ¡Ay, el diablo! ¡Ay, el demonio! ¿Qué me jaló el pelo? ¿Qué me jaló la oreja? De repente un ángel que te es perezoso, levántate a orar. Dicen amén. Primero tienes a Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por ti. Está al lado del Padre, está cerquita. Bendícelo, protégelo, guarda a su familia. Y dice que Él vive intercediendo eternamente por ti. Él es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Nos dejó a su Espíritu Santo y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por si acaso perdí a los ángeles, ¿para qué vamos a temer? Puesto que los brujos, que los hechiceros, eso no tienen poder. Deben estar conscientes no del poder que tienen ellos, sino del poder que tú tienes. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, deja de estar exaltando al diablo, a sus demonios, y enfócate en Cristo. Quedaron callados. También la encarnación del Verbo eterno en Jesús nos da a entender que Él es superior a Moisés. Hebreos capítulo 3 verso 1 al 5. Hebreos capítulo 3 verso 1 al 5 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, tiene mayor gloria que, hablando de quién, de Jesucristo. Moisés era siervo de la casa de Dios, pero Jesús es hijo. Este fundamento es muy importante porque hoy en día hay muchas congregaciones que han caído de la gracia de Dios para ser justificado por la ley. Gálatas capítulo 5 verso 4 dice así: de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
O sea, hoy en día algunos han despreciado la gracia de nuestro Señor Jesús, desprecian su encarnación, desprecian su divinidad, desprecian su grandeza y solo ven a Jesús como un rabí, como un maestro que le da una nueva interpretación a la ley y pone a Moisés por encima de Jesús, negando este texto que Jesucristo es superior a Moisés. Tanto así que en la transfiguración se le aparecen Moisés y Elías a Jesucristo y estaban los 3 discípulos, porque Jesucristo necesitaba 3 personas, porque en la cultura judía, para que todo testimonio fuera cierto, tenía que ser 2 o 3 personas, y agarró a 3 para que ellos vieran la gloria de Dios. Estaba Moisés, estaba en Elías. Pedro se emocionó y dijo: Señor, voy a hacer 3 ranchos, uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Cuando Pedro estaba demasiado emocionado porque vio a Moisés y a Elías, vino una voz del cielo y dijo: este es mi hijo amado, a él oír. O sea, lo que le está diciendo el Padre es: no escuchen a Moisés, no escuchen a Elías, ahora la voz de Dios es la voz de mi hijo Jesucristo. ¿Por qué está enseñando eso? Eso es algo tan básico. Lo enseño porque hoy en día la iglesia, muchas iglesias, ahora al pastor se llama mi Moche. Moche es Moisés, o sea que ellos son Moisés y ellos son los que interpretan la ley. El Nuevo Testamento es una invención de la iglesia católica, es algo falso, hay que seguir a la Torá, la ley. Hay que guardar la fiesta, no hay que comer cerdo ni pernil en el 24. Hay que guardar la fiesta, hay que ponerse aquí una taparita aquí en la parte de aquí, hay que cambiarse el nombre y se vuelven a judaizar y hay que guardar la ley y desprecian la gracia, se desligan de Cristo para seguir la ley porque no entienden. Levante sus 2 manos, diga conmigo: no entienden lo que nosotros entendemos y que está en la palabra. Jesucristo es superior a Moisés. Levante sus 2 manos y diga conmigo: Jesucristo es superior a Moisés. Aquí nosotros, nuestro fundamento y nuestra cabeza es Jesucristo. El que murió en la cruz es Jesucristo. Nuestro camino es Jesucristo. Nuestra verdad es Jesucristo. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia del Señor. Así que no está escuchando esos mesiánicos. Dile a la persona que no está escuchando esos Yeshua, a esos que Elohim, que Adonai, que Yahvé, que Jehová. Apóstol, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Yahvé o Jehová? Jesucristo. Yo voy a llamar a Dios como lo llama nuestro Señor Jesucristo: Padre. ¿Cómo llamas tú a tu papá? Por su nombre. Fabricio, ¿dónde está Fabricio? Despiértame. Fabricio, ¿cómo llamáis vos a...? Pa. Pero nunca le va a llamar Fabio, ¿verdad que no? Porque eso es como una falta de respeto. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo llamó a Dios Padre, entonces no entienden: ay, apóstol, que los de la alabanza ni se le ocurre. Hay una canción llamada Yahvé. ¿Qué canción y qué canción? La gente no sabe qué decir, Yahvé o Jehová. No, le llamamos Abba, Padre. Él es nuestro Padre celestial. Levante sus 2 manos. Dios es nuestro Padre porque somos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la ley, ya para terminar, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ayúdame, José, con este plan. Juan capítulo 1, versos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia.
Levante su mano derecha y diga conmigo: nosotros tomamos de Cristo su plenitud y gracia abundante. La palabra gracia sobre gracia es gracia abundante, es favor abundante, es bendición abundante, es milagros abundantes, es dones abundantes, es todo lo bueno. Escuchen bien, que nosotros no merecemos. Dios ha extendido su gracia sobre nosotros. Dios ha traído respuesta, Dios ha traído milagros, Dios ha traído sanidades, Dios ha traído liberación, Dios ha traído salvación sobre tu casa. Y vamos a ver los prodigios y los milagros que nunca antes habíamos visto, porque estamos tomando de la gracia abundante de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos pueden darles alabanza al Señor? Aplaude fuerte a tu Rey en esta hora. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar, se pueden sentar, es la palabra tabernáculo. Diga conmigo: tabernáculo. En el desierto fue hecho el tabernáculo de Moisés. Cuando llegaron a la tierra prometida, el arca del pacto fue robada. Ya la presencia de Dios no estaba en el tabernáculo de Moisés, sino en un tabernáculo que hizo David con alabanza, adoración delante del arca. Después quitaron el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, lo quitaron del tabernáculo de David e hicieron el templo de Salomón. La presencia de Dios no estaba en el tabernáculo de Moisés, no estaba en el tabernáculo de David, estaba en el templo de Salomón. Cuando Cristo vino, fue el tabernáculo de Dios. Ya la presencia de Dios no estaba en el tabernáculo de Moisés, no estaba en el tabernáculo de David, no estaba en el templo, aunque estaba el arca. La gloria de Dios estaba en Jesucristo. Hoy se habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria de Dios se mudó del templo a Jesús. Jesucristo ascendió. Esperen en Jerusalén para que venga la gloria de Dios, venga el Espíritu Santo. Y la gloria de Dios habitó en la iglesia. La gloria de Dios no está en el tabernáculo de Moisés, no está en el tabernáculo de David, no está en el templo de Salomón, está en Jesucristo y su iglesia. En nosotros habita la gloria de Dios. Dile a la persona que piensa: no estés pidiendo más poder, porque la gloria de Dios vive en ti. Cristo manifestó su gloria y vimos su gloria. ¿A través de qué? Sanidades, liberaciones, milagros, prodigios, señales, resurrecciones. Limpió al leproso, se transfiguró, resucitó a los muertos, manifestó su gloria como el unigénito del Padre. La palabra unigénito es monogen, o sea, nosotros somos el compuesto de dos genes, el gen de nuestro padre y el gen de nuestra madre. Jesucristo no tiene el gen de María, tiene el gen del Padre Celestial, tiene la genética del Padre Celestial. Jesucristo no es hijo de María, Jesucristo es hijo de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial. Cristo vino a traer gracia, porque por la ley es imposible que ningún hombre sea justificado. El hombre es pecador y escúcheme, no tiene ningún poder contra el pecado. Cristo vino a morir para condenar el pecado, la muerte y la carne en la cruz del Calvario. La ley fue dada, la gracia y la verdad vino. Levante sus dos manos, diga conmigo: la gracia no es una dispensación, la gracia es Cristo mismo dado a nuestro espíritu. Oh, santo eres Jesús. Levanta tus manos en esta hora. Hay una presencia del Señor, hay una gracia que nos envuelve,
Cristo es la misma gracia de Dios manifestada a nosotros. La gracia, su favor inmerecido. Tú no puedes hacer nada para ganarte su gracia, solo recibirla por fe. La gracia es Cristo trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo transformación a tu vida para que puedas disfrutar su presencia. Levante sus dos manos. Cristo no viene a condenarte, Cristo viene a justificarte, Cristo no viene a señalarte, Cristo viene a restaurarte, Cristo viene a levantarte, Cristo viene para manifestar su gracia y quebrantar toda religiosidad, toda condenación en nuestras vidas. Oh, levanta tus manos al cielo en esta hora. Maravillosa gracia, bendita gracia de nuestro Señor Jesús. Levanta tus dos manos al cielo en esta hora. Cristo no es solo la gracia, Él es la verdad. Si conocemos la verdad, que es Cristo, nos hace libre. Levante sus dos manos en esta hora. Te ha hecho libre y nos ha hecho libre del pecado. Nos ha hecho libre de la muerte, de la condenación. Nos ha hecho libre de la ira venidera. Nos ha hecho libre de la opresión, de la depresión. Nos ha hecho libre de una vida sin sentido, sin razón. Él nos ha liberado de la ignorancia. Y hoy, levante sus dos manos, podemos disfrutar de su gracia abundante. Levante tus manos delante de Él. Podemos disfrutar de su salvación por gracia. Podemos disfrutar de la justificación por gracia. Las bendiciones del Señor son por gracia. Bate tus manos delante de Él. La sanidad es por gracia. La prosperidad es por gracia. No es porque nosotros lo merecemos, sino es un favor inmerecido que Dios extiende a favor de nosotros. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos, Señor. En esta hora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos reveles tu gracia, que nos reveles, Señor, cómo la magnificencia tuya, Señor, se hizo carne y habitó entre nosotros. Tu Hijo Jesucristo, Señor, caminó sobre esta tierra, resucitó y está a tu diestra. Ahora es un espíritu vivificante y nos dio a tu Espíritu Santo para disfrutar de tu presencia y de tu gracia. Oh, te adoramos. Adora a Dios, dale gracias al Señor en esta hora. Hoy te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Tú eres el Rey. Eres el Rey. Jesús, tú eres el Rey, tú eres el Rey, Jesús, Jesús, vamos, tú eres el Rey, dilo, tú eres el Rey, Jesús, Jesús, levanta tus manos, vamos a exaltar a Cristo.
su gracia te abrace. Deja que su gracia te toque. Levante sus dos manos en esta hora. ¿Sabe lo que significa gracia? Gracia significa rebajarse, inclinarse. Es como si un rey está en su carruaje y ve a una persona andrajosa, pobre, y se baja de su carruaje para auxiliarlo. Eso es gracia. Así estábamos nosotros, andrajosos por el pecado, sin propósito, sin destino. Y Jesucristo se bajó del trono, se rebajó para alcanzarnos, para tocarnos. Esa es su gracia. Gracia maravillosa. Levanta tus manos. Y el día de hoy esa gracia te va a tocar. Esa gracia va a sanar tu corazón. Esa gracia te va a transformar. Adora al Señor. Por su gracia, es tu gracia, siempre ha sido tu gracia en nuestras vidas. Es tu gracia, es tu gracia, oh hermosa gracia, perfecta gracia. Es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia, que nos salvó, nos liberó. Es tu gracia, es tu gracia, hermosa gracia, hermosa gracia. Aleluya. Segunda